Están pasando cosas en el Partido Popular, esto parece una evidencia, a pesar del discurso del pasado lunes de Mariano Rajoy diciendo que aquí no ha pasado nada, que se limita a un problema de comunicación. En las últimas horas hay indicios suficientes, hechos que indican que no, que algo está sucediendo en el Partido Popular. ¿Es así, Uxía Rodríguez? Pues sí, Fernanda, parece que sí, porque la tormenta desatada en el PP tras la debacle del 24M no podría llegar en peor momento. A solo 6 meses de las elecciones generales, Rajoy baraja ya celebrarlas el 22 o el 29 de noviembre. El presidente se lo jugará entonces todo en primera persona. Quizás sea por eso, para tratar de calmar los ánimos entre los suyos y reafirmar su liderazgo, que hoy decidió matizarse a sí mismo y lo hizo de una manera un tanto inusual en él. Se paró en los pasillos del Congreso para atender a los periodistas y dejar la puerta medio abierta a los cambios. En cuanto al partido, pues lógicamente iremos poco a poco tomando las decisiones que creamos que son más oportunas y más convenientes para poder presentarnos a las próximas elecciones generales de la mejor forma posible. Los cambios, sean en el partido, sean en el gobierno, pues se anuncian una vez que se han producido, como es perfectamente entendible, ¿no? Pero en cualquier caso, yo cualquier cosa que tenga que decir en el futuro lo diré. Algunos ponen ya en la picota de esos cambios a la propia María Dolores de Cospedal, aunque el alcance de los mismos, de esos cambios en manos de Mariano Rajoy, todavía es una verdadera incógnita. Lo que sí ha quedado claro es que la actitud del presidente ha cambiado en tan solo 38 horas. Si barajo hacer algún tipo de cambio, no tengo en este momento previsto hacer ningún cambio en el gobierno ni tampoco en el partido. Los cambios, sean en el partido, sean en el gobierno, pues se anuncian una vez que se han producido. ¿Qué es lo que ha pasado en medio de estas dos declaraciones en esas 38 horas que las separan? Pues que el inmovilismo y la falta de autocrítica han traído una serie de respuestas entre la rebelión y la estampida. Bauzá, Fabra y Rudí ya han dicho que se van. Juan Vicente Herrera amenaza con no presentarse a la investidura y Cospedal parece que prepara su relevo en Castilla-La Mancha. Capítulo aparte, la marcha de Wert y de Guindos del gobierno y las críticas en voz más alta o más baja de otros miembros del partido. Es muy pronto, han pasado muy pocos días, ¿no? Entonces yo creo que tan pocos días después no es bueno que pasen tantas cosas. ¿Y que eran necesarios cambios en el partido y en el gobierno? Bueno, se están produciendo cambios ya, ¿no? Porque hay personas pues que quieren dar un paso atrás. Yo no he visto tal desbandada. Bueno, ¿Ha visto usted? Bauzá, quizá Herrera. Algunos varones autonómicos, varones regionales, han considerado que era conveniente proceder a una renovación en el puente de mando. Son cosas que ocurren en el puente de mando y cambios, pero el barco sigue. Parece que lo que está ocurriendo dentro del PP es muy distinto dependiendo de a quién se le pregunte, pero el caso es que con esta nueva crisis, que comenzó con los malos resultados electorales, siguió con los problemas de comunicación. Hasta desembocar en los problemas de liderazgo, se ha vuelto a abrir el debate sobre si el Partido Popular necesita o no una renovación. Claro que sí, ¿Es el relevo? En absoluto, gracias. Y como siempre que se habla de renovación en el PP últimamente, los nombres que vuelven a salir a la palestra pasan por el de Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta que parece que lo resiste todo, o el de Alberto Núñez Feijóo, al que una y otra vez sacan de Galicia para trasladar a Madrid. El presidente de la Xunta contestaba así en una entrevista concedida a La Voz de Galicia. ¿De veras no tienen un mejor candidato en su partido? En este momento el PP no está como para plantearse cosas que serían simplemente improvisaciones. El presidente ha jugado claramente a ser útil a este país, con independencia de cómo le vaya a su partido. Y eso creo que los españoles lo van a valorar. Pues hay quien le ve a usted aspirante a la Moncloa. Eso es una salida de tono simplemente. Nosotros no somos sospechosos en España de no haber apoyado al presidente. Y lo seguiremos haciendo. Lo tenemos claro. Ahora bien, debemos hacer una autocrítica, y esa autocrítica no se puede quedar en palabras, sino que debe conllevar una serie de hechos y decisiones. Esta misma mañana y en el mismo Parlamento gallego le volvieron a preguntar a Feijóo por su apoyo a Mariano Rajoy. Por certo, as crónicas o apuntan unha vez máis a vostede como un dos posibles brutos que vai apuñalar o César Rajoy. Comprendo que teña interés en fuxir desta realidade. Mire, señoría, a miña lealdade non é necesario
comprovala todos os días. A miña lealdade é unha forma de traballar dende que me levanto ata que me acosto. Y otra vez, Fernanda, el nombre de Feijóo, protagonista también en Madrid. Bueno, shock, estado de pre-shock en el Partido Popular. Simplemente un inciso, me hace gracia, retirada de algunos varones territoriales. Luisa Fernanda Rudí se retira, pero se retira al Senado, exactamente, en donde dicen que no se vive exactamente mal. O sea que es una forma bastante particular de retirarse y, por supuesto, también de incidir en algunos de los vicios que parece que tenía el sistema y que la gente parece que está dispuesta a cambiar. Bueno, muchas cosas decía Roberto en el PP. Tú pronosticas que no va a haber mayoría absoluta en las próximas elecciones generales. En cualquier caso, ¿qué ha de hacer Rajoy en estos momentos y qué ha de hacer Feijóo? Vamos a ver, yo no pronostico porque no tengo ya la bola de hacer pronósticos. Yo tengo la impresión de que una proyección sensata de lo que ha ocurrido este domingo, hace pensar que sería muy difícil, iba a decir harto difícil, pero es una tontería, sería muy difícil que obtuviese mayoría absoluta. El Partido Popular está a una distancia muy notable de la mayoría absoluta ahora. Es verdad, y hay que recordarlo, este es un dato que mucha gente no conoce, ¿no? El Partido Popular necesita menos ventaja sobre el Partido Socialista para ganar las elecciones que el Partido Socialista sobre el Partido Popular. Y voy a dar un dato, los números pueden variar, uno arriba o uno abajo, pero es importante. En las elecciones del 93, que gana Felipe González, las últimas elecciones de Felipe González, que Felipe González no saca mayoría absoluta, Felipe González saca 150 y tantos diputados y el Partido Popular 140 y tantos, una diferencia de en torno a unos 15 aproximadamente. El Partido Socialista gana con 1.000.000 largo, 1.200.000, 1.300.000 votos, 1.300.000. Y Aznar obtiene una diferencia de escaños prácticamente idéntica con 300.000 votos de diferencia. ¿Por qué? Con 300.000 menos, no, con 300.000. Vale. Sí, el Partido Socialista para obtener esa ventaja necesita 1 millón y pico de votos y el Partido Popular 300.000. La razón es muy sencilla, que el Partido Popular obtiene sus mejores resultados en los distritos pequeños que no son proporcionales. En Cuenca, en Guadalajara, en Toledo, etc. Por tanto, diagnosis, yo creo que es muy improbable, aunque es verdad que el sistema electoral juega por su cuenta y que la traducción de los datos que lo que parece que está pasando les va a complicar la mayoría absoluta. Yo creo que les va a complicar, no la mayoría absoluta, sino incluso, porque en España no es necesario gobernar con mayoría absoluta. No, pero volver al gobierno, seguir en el gobierno. O tener una mayoría que les permita gobernar con una cierta comodidad, porque hemos tenido en España 11 legislaturas, de las cuales ha habido 5 con mayoría absoluta y 6 sin mayoría absoluta. Déjame que haga esa pregunta al resto, porque después entramos en el detalle de cuál debe ser la estrategia. Vale, ¿Tú crees que no se va, o sea, que, bueno, crees también que va a ser difícil que el PP continúe en el gobierno después de noviembre? Non creo eu, senón que o creen os mismos dirixentes do Partido Popular. Outra cousa é que o confesen, non? Vamos a ver, un dos principais sustratos que mantén unido o Partido Popular é ganar eleccións ou intentar ganalas. Ese é o maior pegamento, máis incluso por riba do ideolóxico, non? Neso son un partido moi pragmático, que o poder é o que funciona de pegamento. Claro, eso explica que a xente tan diversa, tan diferente. Sí, exactamente, porque é un tramo moi amplo, non? Un espectro moi... Desde unha dereita máis extrema hasta un centro casi socialdemócrata, non? Por tanto, eu penso que a idea de estar aí, de ganar e de intentar seguir ganando, pois eso manténos unidos. Cando aprecian, en algunha medida, non? E está pasando así, que posiblemente veñen tempos de desaloxo e o PP acaba de perder moito poder institucional. As comunidades autónomas, un feixe delas, non? Capitales do país, pois tamén. Por tanto, é normal que non estén como para moita festa, non? Por tanto, aquí, claro, xente que o mellor aprecia que se non se fai nada o próximo é un volco electoral, porque xa van 3 convocatorias electorais e as 3 severos reveses do Partido Popular, empezando polas europeas, seguindo polas andaluzas e acabando agora polas municipais autonómicas. Exactamente, 4 casi, non? Para completar o ciclo xa casi quedan só as xerais, non? Por tanto, eu penso que a rebelión dos que perden ese poder é lóxica, é normal, e despois hai persoas cualitativas como o propio Aznar, que tamén saleu a dicir 4 cousas, non? E iso ponos a todos moi nerviosos. Eu creo que o que fai o mellor o presidente galego, como explicaban no seu entorno, pois é de alguna forma intentar
protexer de alguna forma a Mariano Rajoy e marcarlle o camiño por onde hai que ir. É dicir, Mariano, hai que moverse, non hai que facer o de sempre, esperar que as cousas, que as mazáns maduren no cesto e las olas e xa se verá. Non, hai que tomar medidas contundentes e as medidas por onde pasan? Pois posiblemente por unha crise de goberno para darlle un impulso novo. Hai tres ministros que xa se ten dito nas últimas semanas que van sair con carácter máis ou menos inmediato, que sería Luis de Guindos, que aspira, como sabemos todos, á presidencia do Eurogrupo, Bert, que marcha a París, a OCDE, e Cristóbal Montoro, que parece que ten comunicado tamén que non estaría interesado en continuar no goberno. O mellor podería ir por aí, a crise de goberno. Exactamente, quero dicir, o goberno está, o sea, aguantou as de, vamos, as de San Quintín. Hai uns cantos ministros que estaban que xa non están. Exactamente. Si votamos, o sea, desde que empezou a legislatura. Sí. Pero, bueno, hai... Pero nunca fixo unha crisis de goberno. Non, como tal, non. O sea, foi unha cousa como provocada polas circunstancias. Foron dimisións a de Ana Mato, Gallardón... Sí, exactamente. Pero, en fin, quero dicir, o goberno ainda está asociado á imaxen de moitos ministros, está moi queimada, e eu penso que se quer chegar a Xerais ben, pois necesita un goberno con algo máis de impulso e un representantes pois que non vexamos cousas como a que vimos hai un pouco nesas imaxes que nos mostrabas, pois o ministro Margallo por un lado dicindo a cousa e o seu portavoz no Congreso... O seu portavoz, é que é seu portavoz. Exactamente, que é o seu portavoz no Congreso, pois dicindo unha auténtica barbaridade, por outra parte, non? En cualquier caso, yo quiero recordar que cuando esto de la crisis empezó a pegar duro, yo creo que justo después de las elecciones que ganó precisamente Mariano Rajoy, recordad que se decía que esta crisis en los diferentes países de Europa, los más afectados, se había llevado 2 presidentes por delante, no uno. No sé si recordáis entonces que decían, bueno, Zapatero desalojado, ojo Rajoy, porque las cuentas salen que le toca a otro presidente más. ¿Crees que va, o sea, coincides en el diagnóstico? Parte sí. Rajoy non pode facer outra cosa que seguir máis ou menos con mismas políticas, porque senón, primeiro, é negarse a sí mismo, é dicir, para que todo este esfuerzo, todo este sacrificio, todo este cosas así. E volver a ser candidato, incluso. Que ten que ser candidato, primeiro, porque senón é negar, que dicir, se pos outro candidato, é dicir, todo o que fixemos 4 horas non vale para nada. E dos, é queimar outro candidato que seguramente non quere ser queimado e queimalo en balde. O que falabas antes de Feijóo, que era moi interesante. Dicir, Feijóo, máis ou menos, pode seguir o mesmo esquema que con Don Manuel. Sabe que tamén, se quere estar na batalla sucesoria, ten que ir ali a Madrid. Igual que tuvo que volver de Madrid para Santiago a colocarse aquí no franquismo tardío. Dicir, non, colocarse aquí de vicepresidente e dar a batalla despois. Se quere estar no allo, se quere estar na pelea, vai ter que estar ali. O sea, ten que ser diputado, queres decir? No, se quere dar a pelea, ten que estar, por exemplo, ser secretario xeral do partido, por exemplo. Que é moi curioso na entrevista... Porque senón non peleas na sucesión futura, xa te collen outros o... É moi curioso na entrevista que lle facía o compañeiro, non? Manuel Cheda, que leíamos hoxe, é moi curioso a última pregunta, non? É dicir, de alguna forma Feijóo dixo que el xa colleu un partido nunhas circunstancias moi difíciles, que non tuvo que ver como non tiña ninguna alcaldía en ninguna cidade, como colleu despois dun liderazgo poderoso como o de Fraga, e que conseguiu remontar e conquistar a Xunta a primeira. Quero dicir, eu penso que eso... Eu penso que eso, todos os... Non estuvo aquí. Non estuvo aquí. Non, estuvo primero. Déjame que tenemos que avanzar un pouco. E fixo todo eso cun escano no Parlamento galego, evidentemente, non dende fora. Bueno, déjame que avancemos un poquito, vamos a ir incorporando argumentos. Un momento, una protagonista política más de la jornada en la que se están diciendo cosas, bueno, con cierto tono elevado. Yolanda Barcina, presidenta, como saben, de Navarra, en una entrevista hoy en Televisión Española, bueno, pues hacía una comparación. Vamos a verlo. Por supuesto, han votado los ciudadanos, hay que recoger el voto ciudadano, el ciudadano siempre tiene razón con su voto, aunque bueno, haya sociedades que luego van cambiando tanto, insisto, pues como Venezuela, Argentina o la Alemania antes de Hitler. Estos son datos históricos y habrá que reflexionar. Bueno, pues la Alemania de Hitler que vuelve a salir a la palestra. La Fundación Internacional de Derechos Humanos ha salido también a la palestra esta tarde y le ha rogado a Barcina que se abstenga de banalizar con el dolor del Holocausto. La propia Barcina, bueno, ha matizado sus palabras, que no quería haber dicho eso, en fin, cosas a las que nos estamos habituando últimamente. En el Congreso, hoy, Mariano Rajoy recibía un recado también de un diputado, Sabino Cuadra. Le decía que
está deslegitimado en estos momentos, haciendo una extrapolación de lo que sucedía el pasado domingo con la situación del Congreso de los Diputados. Algo así como que no tendría legitimidad para seguir siendo el presidente del Gobierno, aunque efectivamente la legislatura no acaba hasta finales de año. Señor Rajoy, ¿va a seguir su Gobierno haciendo la misma política de siempre? En lo sustancial sí, ha sido la política económica lo que ha marcado esta legislatura y la política de consolidación fiscal y reformas se va a seguir manteniendo, puesto que está dando resultados. Ustedes ya aquí están usurpando un poder que no les corresponde. Así de claro. Y ustedes están haciendo uso de una mayoría parlamentaria que hace tiempo ha caducado. Señor Rajoy, no más pucherazos. Este gobierno es un gobierno legítimo, democrático, y parece mentira que en el año 2015 todavía se puedan escuchar en esta Cámara intervenciones tan burdas, antidemocráticas e ilegítimas. Esas sí que son ilegítimas. Efectivamente, caducará la mayoría de Rajoy cuando se convoquen las nuevas elecciones y salga el de la presidencia del Gobierno y se cierre el Parlamento hasta nuevo aviso. Está legitimado para estar ahí hasta el día que se pierdan las elecciones, si es que las pierde. Pero es que además yo creo que las va a perder, porque fijaos, las sangrías en los partidos, el Partido Popular está padeciendo una sangría muy importante. Es decir, en estas elecciones han perdido 2.400.000 votos, que no es ninguna broma. Es decir, prácticamente el 25, casi el 30% de sus votos. Entonces, esas sangrías no se paran en meses, en cuestión de meses. Y es que las generales están a la vuelta de la esquina. Y además yo veo otro problema. Yo veo el problema de que el Partido Popular, lo decías tú hoy en tu columna, exactamente igual que el Partido Socialista, no se quieren enterar de cuáles son los resultados. Estamos ante una clase política que no se quiere enterar del que lo está haciendo rematadamente mal, de que los están echando, y además hacen unos análisis extraordinarios. El presidente del Gobierno diciendo, no, esto es un triunfo inapelable. Bueno, pues siga usted diciendo que es un triunfo inapelable. No tienen tiempo de recuperación. No tienen tiempo de recuperación. Y yo creo que la incógnita está en saber hasta dónde puede llegar el Partido Socialista en estos meses, es decir, que puede recuperar el Partido Socialista en estos meses, que tampoco creo que recupere mucho, y lo que pueden hacer los... un escenario de ingobernabilidad. Yo no sé si compartes. No, yo no comparto. Vamos a ver, yo es que creo que sigo pensando que las mayorías absolutas no son malas, son mortales para los países y para las instituciones, para poder gobernar, para poder... Yo creo que hay que pactar, y yo creo que tenemos que acostumbrarnos, exactamente igual que ocurre en otros muchísimos países de Europa, tenemos que acostumbrarnos a hablar. Es decir, pero ¿qué problema hay ahora mismo, Fernanda? Perdona que introduzca un tema nuevo. Ahora mismo estamos a ver si Ciudadanos pacta con el PP o con el PSOE. Pues no pasa nada, si puede pactar en Coruña, por ponerte un ejemplo, en Betanzos con el PP y en Carballo con el PSOE, si no pasa nada, si tenemos que acostumbrarnos a que los representantes que hemos elegido, ¿qué es lo que tenemos que exigir? Yo creo que lo que tenemos que exigir es que al final los resultados sean los que son, y los resultados no siempre vienen por las mayorías absolutas. A ver, algo que decía Roberto, vamos a que sea breve, por favor, porque así hablamos del Parlamento gallego. No, bueno, yo creo que el peligro es la ingobernabilidad, no tanto que... Yo creo que a día de hoy, y salvo que las cosas cambien y pueden cambiar, que las elecciones las va a ganar el PP. Yo creo que sí va a ganarlas el PP. Sí, yo también, sí. Creo que las va a ganar con una mayoría que no le va a permitir gobernar, y creo que no va a haber alternativa a la izquierda para gobernar. Pero va a estar Ciudadanos, ¿eh? ¿Qué? Va a estar Ciudadanos. No, va a estar Ciudadanos, va a estar mucha gente. Claro. No, vamos a ver, hay una cosa que es importante aclarar. Nadie gobierna sin mayoría absoluta. Con mayoría absoluta se gobierna siempre, y si no, se gobierna muy mal. Claro. La diferencia es que la mayoría absoluta es una mayoría absoluta homogénea de un partido, o sea, una mayoría absoluta deshomogénea. Por ejemplo, cuando Felipe González tuvo mayoría absoluta homogénea, pudo hacer la reconversión industrial, que era absolutamente indispensable, con la gente quemándole. Antes decía Domingos que los partidos tienen amplísimos espectros. Fíjate el Partido Socialista, desde Miguel Boyer, esto que acaba en el PP, hasta Alfonso Guerra o el líder de UGT. O Semprún. Que es un hombre que viene de la izquierda comunista, que no tiene que ver. Por tanto, pero es muy importante aclarar esto. Siempre se gobierna con mayoría absoluta. La diferencia es que cuando la mayoría absoluta no es homogénea, sino que es deshomogénea, es de varios partidos, esto se puede gobernar o no dependiendo de cuál sea la coherencia que exista entre los socios de gobierno. Por ejemplo, el coste que hemos tenido en España porque no tuviese mayoría absoluta Zapatero es el cirio territorial en el que estamos metidos. Porque si Zapatero hubiera tenido mayoría absoluta, jamás hubiera pasado con el Estatuto Catalán. Nunca, jamás. Roberto, cuando Aznar no tuvo mayoría absoluta,
tomó decisiones que incluso los que no somos partidarios de él pudimos haber dicho que sí. Cuando Aznar tuvo la mayoría absoluta, se volvió rematadamente loco. El problema no tuvo que ver tanto con la mayoría absoluta como que Aznar tuvo en la segunda legislatura que enfrentar decisiones que acabaron con él, entre otras la decisión de la guerra. Esto lo que se refiere es que las no mayorías absolutas matizan las intensidades. Las no mayorías absolutas matizan, efectivamente, evitan, por ejemplo, que las no mayorías absolutas evitan la deriva que tuvo Felipe González, que por tener unas mayorías absolutas arrolladoras y por tener tres, acabó haciendo las cosas que acabó haciendo. Pero insisto que es muy importante, de lo que estamos hablando en España no es de que no haya mayoría absoluta. Este país se ha gobernado con 150 y tantos diputados el Partido Grande. Y lo ha gobernado con 150 y tantos diputados en una legislatura Felipe González y en la primera legislatura de Aznar. Y se ha gobernado con 160 y tantos en las legislaturas de Zapatero y en las dos de UCD. No, de lo que estamos hablando es de que el primer partido tenga en el entorno de los 130, 135 y el segundo en el entorno de los 110 o 100. Y eso es un escenario que a mí particularmente me parece nuevo, es nuevo, pero no ingobernable. A mí me parece un escenario nuevo, malo, ingobernable. Déjame que avancemos un poquito, porque efectivamente, antes le recordabas a Julio Ransés cuáles han sido los resultados del Partido Socialista en Madrid, que han sido nefastos, muy malos han sido. Pero claro, depende de cómo se interprete y de para qué les vale esos resultados. Y esto se está viendo estos días en Galicia. Problemas del Partido Socialista en sitios tan relevantes como Santiago, como Coruña, como Ourense, prácticamente en todas las ciudades, en muchas de las cuales han sido superadas por las mareas, a pesar de lo cual en las últimas horas estamos asistiendo a un discurso de una alegría inusitada por parte de dirigentes del Partido Socialista. Hoy ha quedado visibilizado en el pleno que celebraba el Parlamento gallego. Por vez primera, tú me corregirás, Domingos, prácticamente en la legislatura el cara a cara se estableció entre el PP y el PSOE. El PSOE estaba como relegado a un puesto de cierta irrelevancia parlamentaria durante toda la legislatura, pero ha vuelto a emerger, quizás pensando que la desaparición, si acaso, de la mayoría absoluta del Partido Popular en las próximas gallegas, podría convertir otra vez al Partido Socialista en miembro del próximo gobierno de la Xunta. No sé si estoy siendo muy rebuscada en la interpretación de esa alegría con la que... Tengo otra explicación. Ahora me la cuentas, porque vamos a ver qué pasó hoy en la Cámara Legislativa gallega. Se convirtió la sesión de control en la excusa perfecta para restregar los resultados electorales, para que los partidos más castigados entraran en una batalla 2 para disfrazar el correctivo. Feijóo se reservó para el hemiciclo y el PSOE, con el argumento de que con estos resultados extrapolados a las autonómicas el PP perdería la Xunta, se creció. Celebro velo recuperado. O domingo a noite tiña vostede un aspecto desencaixado. Vexo encantado cos resultados do Partido Socialista en Galicia. Ofrezcolle un pacto, que non salga desta sala. Hoxe non falamos de Andalucía nin de Vigo. Señoría, non fai falta que fale de Andalucía, simplemente mira as estatísticas. Ironía envenenada ante un portavoz crecido y un Feijóo herido que se revuelve. Un duelo a dos por disputarse quién ganó más, o mejor, quién perdió menos. Os cidadáns a vostede mostráronlle a porta de saída. Vostedes celebran, ao fin e ao cabo, 9 puntos menos en porcentaxe de voto que o Partido Popular de Galicia. Foi un voto masivo e foi un voto contundente, inapelable. Mofarse do Partido Popular que consigue o 65% das alcaldías galegas. Si non están mal feitas as contas, paréceme que a partir do 13 de xuño vostedes van a gobernar nunha parte minoritaria. Prosigan vostedes con esas victorias de victoria en victoria ata o fracaso final. Un PSOE triunfalista al que la posición en la que queda Rajoy y las críticas internas del PP se lo pusieron en bandeja, porque tirando de historia, hasta el Imperio Romano cayó. As crónicas o apuntan unha vez máis a vostede como un dos posibles brutos que vai apuñalar o César Rajoy. Fala vostede de apuñalar a quen? Vostede, como tratou o seu presidente? Señoría, o presidente Fraga tivo o trato correspondente de un presidente que gaña as eleccións. A miña lealdade é unha forma de traballar dende que me levanto ata que me acosto. Feijóo proclamaba lealtad y el PSOE buscaba protagonismo ante un grupo de AGE que hoy estuvo callado por imperativo del nuevo reparto de tiempos, viendo como PSOE y PP siguen tratando de reducir a una cosa de dos un panorama político en el que las urnas dejaron al bipartidismo en jaque.
Recordemos que Touriño abandonó ese Parlamento sin recibir un aplauso de la bancada socialista. ¿Cuál es la teoría, entonces? Bueno, que eu penso que realmente quizás por primeira vez sí se proxectou o Partido Socialista, pero teño que decir aquí que hoxe é o día que non lle tocaba pregunta na sesión de control ao Grupo AGE, por tanto, Yolanda Díaz non preguntou, e hoxe é o día en que o Bloque se lle tocaba, pero renunciou a ela. Por tanto, vamos a ver, é que é obvio. O quen preguntaba era Méndez Romeu e era o Grupo Socialista. Pero o discurso de Romeu leva sendo así dende despois do domingo, quero dicir, xa falou de que Besteiro vai ser o próximo presidente da Xunta, e é certo que hai unha matemática electoral encima da mesa que non estaba mellor hai 6 meses, non? Eu penso que está cumplindo un papel e un guión escrito, non? É dicir, o Partido Socialista mete no cesto do Partido Socialista incluso resultados que non son deles. É dicir, por que? Pois porque, a diferencia do Partido Popular, o Partido Socialista está tendo máis facilidade de acordos con outras forzas para poder acceder, por exemplo, á presidencia da Diputación da Coruña, porque é posible que teñan a presidencia da Diputación da Coruña con menos diputados provinciales que tiveron no anterior mandato, non? Por tanto, o feito de ser a forza maioritaria en algúns aspectos dentro dese amplo abano da esquerda, pois falle atribuirse a eles mesmos todos eses resultados e é certo que lle di o presidente da Xunta, non? Que eles están celebrando ter 10 puntos menos. En cualquier caso, os pregunto enseguida si el PSDG tiene muchas cosas que celebrar o tiene algunas cosas que resolver. Marina enseguida nos va a hacer esa traslación de los resultados del domingo a unas hipotéticas elecciones autonómicas, pero vamos a ver un poco la encrucijada en la que pueda estar metiéndose el PSDG. El paso de los gallegos por las urnas municipales ha dejado satisfechos a los socialistas. El Partido Socialista en Galicia foi capaz de sacar uns moi bons resultados. Son unhos resultados para este partido máis que notables. Ven a ratificar a aposta que representa o señor Gómez Besteiro a fronte do PSDG. Con las cifras en la mano, el PSDG tiene de qué presumir. Pasa de 35 mayorías absolutas a 47. Duplica sus mayorías relativas. Convierte los 981 concejales logrados en 2011 en 1039. Y tiene al alcance de su mano la presidencia de 3 de las 4 diputaciones provinciales. Pero los socialistas no son inmunes al cambio de tendencia dibujado en los comicios locales. Han perdido más de 23.300 votos respecto a las elecciones anteriores y, sobre todo, su posición en la Galicia urbana. El descalabro en Ourense les ha enviado directos de la alcaldía a la tercera posición, dejándose por el camino 5 concejales. También han caído al tercer puesto en Ferrol y A Coruña. Beatriz Estallo y Mar Barcón quedan relegadas al papel de posible apoyo de unas mareas que han ahogado al socialismo. En Santiago, la pérdida de 5 concejales no admite paliativos. Resultados malos sin ningún tipo de matiz, esa es la realidad. La autocrítica no ha evitado el cisma en la ejecutiva local. Más de la mitad de sus componentes dimitían por los malos resultados, forzando su disolución. Por si fuera poco, uno de los grandes símbolos del socialismo compostelano, el regidor Xerardo Estévez, reivindicado hasta por el PP en esta campaña. A quen quere parecerse vostede máis como alcalde? A Xerardo Estévez ou a Gerardo Conderroa? Obviamente, Xerardo Estévez. Un relato que esta cidade ten que recuperar, dun relato que tivo a finais da década dos 80. Parece más próximo a otras fuerzas que a su propio expartido. ¿Y tiveches contactos con Estévez nas últimas horas? Acabo hai uns minutos de recibir uns parabéns vía SMS. Sentiches algún tipo de apoio por parte de Estévez? Bueno, a miña relación con Estévez sempre foi cordial e a verdade é que é unha persoa moi valorada na cidade. En Lugo no han rodado cabezas, pero sí se han pedido. Nós non podíamos apoiar a ninguna persoa imputada por corrupción. En estes momentos o señor Orozco está imputado e, por lo tanto, non é posible unha negociación. Votou máis de 13.000 persoas a favor desa lista que presentaba Orozco, que encabezaba Orozco, e, por tanto, o Partido Socialista defende esa candidatura a capa e espada. Retener la alcaldía podría exigir al PSDG sacrificar a quien ha sido presidente del partido y ha mantenido el bastón de mando lucense desde 1999. Y hasta la histórica mayoría absoluta obtenida en Vigo podría colocar a Besteiro ante el problema de un varón local con demasiado poder para imponer sus deseos.
Bueno, Miguel, papeleta complicada la del PSDG, ganó, perdió, está mejor que el día 23, está peor, ganó cuantitativamente, pero no cualitativamente. En poder gana, pero digo, estratégicamente está muy complicado, porque efectivamente, internamente, Gabriel Caballero va a ser un contrapoder enorme. Estas mareas, si se organizan, pueden superar perfectamente o PSOE en outro momento. E está por ver, efectivamente, que xa están, de feito, xa están poñendo condicións, por exemplo, en Lugo e así, cosa que antes non se planteaba, porque isto tamén é algo novo. Os partidos... Aquela idea de que PSOE, por o mero feito de liderar a esquerda, tiña que os demais plegarse a él, está por ver. As mareas non poden perfectamente decir, mira, antes da casta non nos coñemos por ningún, e quedades vos sin nada, e poden chantaxealo, sin perder gran cousa. Quero dicir, non é como os sistemas antiguos que había que xuntarse todos contra a dereita. Quero dicir, estas mareas teñen un contradiscurso que lle pode decir, mira, non queremos patar coa casta, entendendo entre vos, e iso pode, o PSOE, esa primacía, xa se está vendo, como dixen antes, en Aragón, se está vendo en Valencia, e se pode ver perfectamente aquí. De feito, en Lugo se lle están plantando. Claro, decimos, igual non queremos gobernar esas condicións, e como non vimos da nada, non temos nada, non perdemos nada. Tampouco non temos ni xente colocada, ni temos concelleiros con dedicación exclusiva, nin temos nosas clientelas ali traballando no concello. Es decir, nós non perdemos nada, vos sí, vos veredes. ¿En qué tesitura se ver, encuentra el PSDG? Yo creo que efectivamente, como dice Miguel, gana poder. Pero es que lo que oculta... ¿Gana poder? Sí, gana poder, gana diputaciones y gana muchos concellos pequeños, Gana muchos concellos pequeños. No, es que ahora voy. Vamos a ver, él gana poder en las zonas rurales y en algunos sitios. Y lo que no dice, al hacer el análisis, es lo que pierden las grandes ciudades, claro, lo que pierden los núcleos importantes. No dice, por ejemplo, que pasa de segunda fuerza prácticamente a cuarta en algún sitio y a tercera. Es decir, ellos lo que hacen es el análisis típico de la jornada postelectoral, que es, me ha ido muy bien en las diputaciones, recupero 2 diputaciones, gano 25... Y oculto lo que me ha ido mal. Efectivamente, entonces el resto no se habla, pero claro, es que Coruña es un palo, es que Santiago es un palo... Del palo de Coruña vamos a hablar, porque hoy Mar Barcón, que se tomó unas horas de descanso después de los resultados del 24M, anuncia una serie de cosas. Nos hubiera gustado tener aquí a la candidata del Partido Socialista, la alcaldía de Coruña, ha declinado nuestra invitación diciendo que no quería estar con nosotros esta noche. En cualquier caso, ya va una rueda de prensa. No está muy claro qué va a pasar con Mar Barcón, parece deducirse de una entrevista que concedió después que podría desaparecer de la vida política. En cualquier caso, en esa comparecencia de prensa, en esa conferencia de prensa, decía esto. Los coruñeses votaron cambio. Por lo tanto, el resultado en nuestra ciudad, como en Galicia y como en el resto de España, ha significado una derrota importante del Partido Popular, de las políticas de la derecha. Es obvio que nosotros, como dije la noche electoral, no nos presentábamos para ser tercera fuerza. Yo no me presentaba para quedar en tercera posición, sino para ser la alcaldesa de la ciudad. Y la asumo en primera persona y asumiré en primera persona la responsabilidad de no haber sido esta primera fuerza. Bueno, como les dije, yo asumiré en primera persona, pero en todo caso ahora mismo esa es una cuestión que no es la prioritaria. Les anuncio que, en todo caso, facilitaremos el cambio en la ciudad. El Partido Socialista votará y facilitará el cambio. Aunque la marea no fuese la primera fuerza, facilitaríamos el cambio, porque la ciudad ha votado cambio. Como les he dicho hace un momento, mis únicas conversaciones con el señor Ferreiro, que imagino que será el candidato a la alcaldía por parte de la Marea Atlántica, han sido para felicitarle por los resultados y, en todo caso, naturalmente esperaremos a que sea la propia fuerza mayoritaria la que indique cuáles son sus ideas, sus necesidades. Bueno, una histórica del socialismo gallego en horas bajas. Recordemos que fue concejala con Paco Vázquez, que fue miembro del Parlamento gallego y que aspiraba a ser alcaldesa de A Coruña, una aspiración que no se ha visto ni mucho menos colmada. ¿Está en buena situación, en mala situación, en situación regular? Depende, en función de qué barrio se mire el PSDG. Sabes, yo creo que el problema no es que los resultados sean buenos o malos, ¿no? Porque los resultados son buenos o malos en función de cuál sea la estrategia que tengas. Es decir, los resultados, efectivamente, ellos ganan poder, ganan concejales, ganan poder institucional, se llevan un batacazo formidable en las ciudades, difícilmente recuperable además, porque se pueden instalar ahí. Eso es lo que les pasó en Pontevedra. En Pontevedra se han instalado en 3 concejales y ahí siguen en 3 concejales, ¿no? Este es el problema, que se instalen ahí, ¿no? Pero es que yo creo que esto no se puede entender ni se puede analizar sin constatar cuál es la estrategia general en la que está el Partido Socialista.
El Partido Socialista no aspira a ser el partido mayoritario de España, sino el partido mayoritario de la izquierda española, que son cosas muy distintas. Si tú aspiras a ser el partido mayoritario en España, tú tienes que articular un discurso que te permita obtener una mayoría para gobernar. Claro, ellos han dicho, esto es muy difícil, esto es muy complicado. Ser el partido mayoritario en España es muy difícil, ser el partido mayoritario en Galicia, tal y como están las cosas, puede incluso ser difícil. Emilio Pérez Touriño gobernó con 25-13, 25 diputados, 13 del bloque, es decir, doblaba prácticamente al segundo. Bueno, doblaba al tercero segundo. en este caso. Al tercero en este caso, al segundo, es decir, al socio de coalición. Sí. No, yo creo que la estrategia en la que está el Partido Socialista, me consta que en Ferraz están absolutamente satisfechos con el resultado electoral, lo cual es una cosa insólita. Bueno, ¿Por qué? Porque a Pedro Sánchez ya le fue bien en la pelea interna. Claro. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez está hoy mejor que estaba el 23 yo en creo relación que con Susana Díaz. Bueno, vamos a ver, él había, depende cómo, porque todos habíamos dicho aquí con una rotundidad absoluta, lo habíamos dicho todos, unos con más rotundidad, otros con menos, que si Pedro Sánchez no conseguía ni la alcaldía, ni la Diputación, ni la Comunidad de Madrid, era una catástrofe para él. Bueno, pues no ha conseguido ni la alcaldía, que se la lleva por su izquierda, ni ha conseguido la Diputación, la Comunidad Autónoma, que previsiblemente, ya lo veremos, porque puede ser de todo, sí. Esto está por ver todavía, pero en fin, en principio sí. Se la van a llevar por la derecha. ¿Qué ocurre? ¿Por qué están satisfechos? Pues yo creo que están satisfechos. ¿Pero no aguantaron mejor de lo que tú tenías previsto? No, yo creo que aguantaron bien, como yo creo que aguantó mejor el Partido Popular de lo que podía haber leído. El problema, y esto, vuelvo al análisis de antes, no sé si tenemos tiempo, esto tiene que ver con la clave del sistema electoral. Es decir, el sistema electoral en elecciones autonómicas, en elecciones municipales, es muy proporcional. Lo voy a explicar de una manera que es muy sencilla. Rapidísimo, por favor, Roberto. Muy sencilla. A medida que aumenta el número de diputados o de concejales que se eligen, aumenta la proporcionalidad. De tal manera que el coste que tiene obtener un diputado es prácticamente el mismo para el que saca 17 que para el que saca 4. Prácticamente, no difiere sustancialmente. Si eliges más de 10 y sobre todo si eliges más de 15. Bien, esto es lo que ocurre en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Para obtener mayoría absoluta, en un ayuntamiento con 25 concejales, con 23 concejales, o en una comunidad autónoma con 50 diputados, con 40 y tantos diputados, que se eligen en 2 listas, en una lista, en 3 listas, en Madrid en una sola lista, tienes que estar en el borde del 50%. Lo he dicho muchas veces, si los partidos en Europa que gobiernan tuviesen que estar en el borde del 50%, no gobernaría ninguno, porque no hay ningún partido en Europa que esté en el borde del 50%. Es decir, Cameron ha arrasado, literalmente ha arrasado a los laboristas con 6 puntos de diferencia, pero no con el 56 sobre el 50, no, con el 36 sobre el 30. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema electoral juega por su cuenta. Por tanto, ¿cuál es la estrategia en la que está el PSOE? Yo creo que es una estrategia suicida para el Partido Socialista y suicida para el país, que me preocupa mucho más que el Partido Socialista, aunque me preocupa mucho el futuro del Partido Socialista. La estrategia es, yo no aspiro a tener una mayoría que me permita gobernar solo, no aspiro a tener 160, 155, 162, aspiro a tener 120 y que todos los demás vengan conmigo, tengan menos que yo. Bueno, esto es garantizar, insisto, garantizar la ingobernabilidad absoluta del país. Bueno, tengo una pregunta para ti que nos están haciendo a través de Twitter, a través de la cuenta de Twitter de Plebiscito Ciudadano. Enseguida te la voy a plantear. Perfecto. Pero antes vamos a hacer esa traslación, insisto, con todas las reservas. Ya sé que habrá muchos que se rasguen las vestiduras por trasladar los resultados de unas elecciones municipales a unas autonómicas. No tiene nada que ver, probablemente lo que más se aproxime a la realidad sean los resultados del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los que se presentaban en todos los ayuntamientos. Así que, insisto, precaución, pero vamos a ver qué pasaría si los resultados del domingo en elecciones municipales se hubieran producido en unas elecciones autonómicas. Marina. Pues todavía, Fernanda, queda más de un año para esas elecciones autonómicas y además las claves de la votación municipal no son las mismas que las que mueven el voto para la Xunta de Galicia, pero si extrapolamos el resultado de las elecciones locales al Parlamento gallego, así quedarían los escaños. El PP perdería la mayoría absoluta, que se sitúa en los 38 diputados, bajaría 5 escaños pasando de 41 a 35, un resultado que empeoraría incluso el registrado en el año 2005. Se abriría, por lo tanto, un escenario de posible gobierno de coalición de izquierdas en la Xunta gallega. Para ello tendrían que pactar PSOE, BNG y las conocidas como mareas, porque pese a que el PSOE se sitúa como tercera fuerza política en algunas de las principales ciudades,
ciudades como A Coruña, Santiago o Ferrol, la realidad es distinta en los demás municipios. En el cómputo general obtendría 24 escaños, 6 más de los que tiene actualmente. Sería, por lo tanto, su oportunidad para encabezar ese gobierno alternativo de fuerzas de la izquierda. Lo mismo le pasa al bloque nacionalista galego, quien, pese a quedarse incluso sin representación en algunas ciudades como Vigo y Ourense, sube en el cómputo general, pasa de 7 a 10 y vuelve a ser tercera fuerza en el Parlamento de Galicia. Por lo más paradójico de esta extrapolación tiene que ver con las mareas, las demás fuerzas de izquierda. Lo primero que hay que decir es que estas fuerzas no se presentaron en muchos de los ayuntamientos, así que el resultado no es del todo fiable. Tampoco está claro cómo se presentarían estas alianzas, las alianzas entre AGE y Mareas Ciudadanas que se formalizaron en muchas ciudades de cara a las municipales. Según esta extrapolación, estas fuerzas unidas conseguirían 6 escaños, pero con una sorpresa, la de Democracia Ourensana, cuyos 13.000 votos en Ourense le servirían, Fernanda, para obtener un asiento propio en el Parlamento de Galicia. Bueno, esto es poco más que una brincadeira, pero afecta fundamentalmente al Partido Popular, como decía, porque es el que se presenta en todos los ayuntamientos y que además no competiría con otra fuerza como le sucede al Partido Socialista en el caso de las municipales, que competía con Mareas, que finalmente provocaron el resultado que tuvo en determinadas ciudades y ahí no aparecen porque no se presentaron. Como decía, una brincadeira, estas cosas que nos gusta hacer a los periodistas y a los analistas políticos. Te decía, una pregunta para ti, como en el programa de televisión, de una cuenta de Twitter. Tengo una pregunta para usted. Una cuenta de Twitter. Sabes que hay varias candidaturas, en concreto la de la Marea de A Coruña, que incluye en su programa electoral la celebración de referéndums ciudadanos para tomar determinadas decisiones trascendentes. Yo ayer le preguntaba a Xulio Ferreiro, decía que, por ejemplo, la inversión en el famoso túnel de la Marina, que se ha llevado una parte suculenta del presupuesto municipal, tendría que haber sido consultada a los coruñeses. La pregunta que te hacen es ¿qué opinión tienes sobre los plebiscitos y sobre los referéndums? Sí, yo creo que los referéndums son un instrumento de democracia directa que en España se utiliza muy poco. Muy poco. Hay países de larga tradición democrática donde se utiliza muchísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, siempre que hay elecciones... Bueno, acaba de haber uno en Irlanda. Bueno, acaba de haber uno en Irlanda sobre el matrimonio homosexual, pero en Estados Unidos, por ejemplo, esto es poco sabido, cuando hay elecciones parlamentarias para la elección de Cámara de Representantes y el Senado, o elecciones presidenciales, bueno, sobre todo con el Cámara de Representantes y Senado, hay muchos estados donde hay hasta 12 y 13 referéndums. Y luego hay la participación, en unos vota más gente, en otros vota menos gente, ¿no? Y se consulta... yo soy firme partidario de la utilización de ese mecanismo. Y en estas decisiones municipales yo parece creo que tiene especial interés, ¿no? Si hay un ámbito, así como yo he sido completamente contrario al referéndum catalán, porque creo que esto, primero, no tiene competencia Cataluña para convocarlo, y segundo, rompe a la sociedad catalana en dos mitades, que creo que es un disparate político y un disparate jurídico, pero sin embargo, creo que los ayuntamientos, dentro de su ámbito de competencias, que es el suyo, deben poder realizar referéndums, realizar consultas populares, y que las consultas populares hay ocasiones en que son extraordinariamente interesantes. Claro. Por ejemplo, cuando se hace una gran obra pública. Una gran obra pública, ¿se debe hacer o no se debe hacer? Bueno, esto se consulta a los ciudadanos, es un instrumento que mejora sustancialmente la democracia. Yo soy un firme partidario de las consultas lo que es llamativo populares. Es que no se usen más, porque yo creo que no tienen mucho que perder los que convocan los plebiscitos. En España lo que hacemos es esta cosa rara de que hay una intifada y cambiamos las decisiones, ¿no? Hay una intifada como la que hubo en Burgos, ¿no fue en Burgos, no? Sí. Y cambiamos la decisión. Mire, no, si tenemos un problema, vamos a someterlo a la votación de todos los ciudadanos y que no decida la mayoría de los ciudadanos. No deciden solo los que más se mueven, los que están más directamente interesados, ¿no? Bueno, 4 cosas ya para acabar. Antes, enseguida nos vamos a ir a dar un apunte de lo que tiene que ver con la FIFA, que vaya por Dios, pero 4 apuntes nada más. Breogán Riobó, como saben, secretario general de Podemos. Hoy ha comparecido ante los medios de comunicación. Es cierto que por parte de los líderes de Podemos en las últimas horas hay un intento por acercarse a los movimientos de las mareas. Veamos ayer a Pablo Iglesias involucrándose en la victoria de Manuela Carmena en Madrid, pero también a Breogán Riobó, lo vamos a escuchar enseguida, atribuyéndose también en parte los resultados que Compostela Berta y Marea Atlántica registraron el pasado domingo en las ciudades de Santiago y de A Coruña. Lo escuchamos y estén atentos a lo que dice. Tanto Partido Popular como PSOE
levan 4 anos en percatarse do que está acontecendo na sociedade, gábanse constantemente dos seus resultados electorais, seguen perdendo votos e votos e votos e aínda así están satisfeitos sempre cos seus resultados. Coido que teñen que facer un exercicio de mirarse a sí mesmos, de mirarse no espello e entender o que está dicindo a cidadanía. Os casos concretamente da Coruña Compostela amosan que cando a cidadanía quere de verdade, que cando o orixe desas plataformas son realmente cidadás, dos momentos cívicos, dos momentos da xente que está máis comprometida socialmente, pois os resultados son os mellores posibles. Lóxicamente isto recoloca novamente a Galiza nunha posición de vanguarda do cambio, donde a xente, como xa noutros momentos históricos, como cando foi o Nunca Máis co Prestige ou o Non a Guerra, pois estivo sempre Galiza a vanguarda, non? Quen ten que acrecentar ese proceso é a sociedade en xeral, son os movementos sociais, os movementos cívicos, as plataformas, as mareas, a marea granate, a marea da educación, da sanidade, etc. Ese tipo de órganos ou de plataformas ou colectivos son os que teñen que coller o protagonismo real. Vímolo, pois, por exemplo, con Manuela Carmena en Madrid accedendo a encabezar unha candidatura municipalista, non? Vímolo con Ada Colau en Barcelona accedendo a encabezar unha candidatura municipalista. É que, repito, o sea, non son Beiras nin Yolanda Díaz que teñen que propoñer ninguna marea galega, é a sociedade xeral. Pues ni Beiras ni Yolanda Díaz van a proponer en qué va a consistir esa marea galega, de la que también hablábamos ayer aquí en el programa Vía V con Xulio Ferreiro. Atentos a esas palabras y a los movimientos que se puedan producir en el futuro. Otra escena que quería compartir con ustedes. Hemos hablado aquí muchas veces de los famosos carrexos, una palabra gallega que define un concepto que no es exclusivo de este país, lógicamente. Un compañero de esta tertulia, el querido José Luis Barreiro, bueno, suele ser muy crítico cuando se habla de carrexos, reivindicando, pues lógicamente, la capacidad que también el mundo rural tiene para votar, cosa que nosotros no negamos, pero que a veces se producen, bueno, pues maneras de forzar a la gente a acudir a votar. Ha quedado de manifiesto en este vídeo que se grababa en Aracena, en la localidad de Aracena, con un grupo de personas que acudían a votar y que ni siquiera sabían que estaban votando o que iban a votar en unas elecciones. Vamos a ver. ¿No sabe usted cómo se llama? ¿Sabe usted a quién ha votado? ¿Usted sabe a quién ha votado? ¿Y usted sabe a quién ha votado? No vengo con mucha gente. Con mucha gente. Pero que no sé desde luego esto lo que es. Ah, ¿no sabe qué es esto? Ah, ¿no sabe para qué es esto? No. ¿Usted tampoco? Nada. Nada. Ajá. ¿Esto para qué? Estas son las elecciones municipales, sí, para elegir al alcalde del pueblo. Y entonces, ¿cómo vienen ustedes a votar si no saben ni qué? Pero si es que vino una muchacha, sí, y nos dijo que teníamos que venir aquí. Ah, y ya está. Vale. Pero más que eso. Ajá. Bueno, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Este vídeo realizado, grabado en Aracena, en la localidad de Aracena, que era Sevilla, Huelva. Pues en la provincia de Huelva. Tienes que saber geografía, es decir, es Huelva, no, lo sabíamos todos. Es Huelva. De verdad, de verdad. Pues yo he estado en Aracena. ¿Tú has estado en Aracena? No he estado en Aracena, pues, en fin, pero yo recuerdo la geografía de cuando estudié. Una cerámica típica de Aracena, que son unas casitas que se cuelgan en las paredes. Así que, bueno, Aracena, Huelva. Bueno, eso con lo que tiene que ver con las elecciones autonómicas municipales que se celebraban el pasado domingo. Nos vamos ahora al plato de informativos. La otra gran noticia de la jornada tiene que ver con el escandalazo de la FIFA. Marina Cadegato, ¿qué ha pasado? Pues Fernanda, que 7 altos cargos de la FIFA y entre ellos 2 vicepresidentes han sido detenidos esta mañana en Suiza a petición de Estados Unidos. Se le acusa de fraude, asociación delictiva y blanqueo de capitales. En concreto, los cargos de que la justicia de Estados Unidos presenta contra los dirigentes del fútbol giran en torno a la corrupción generalizada durante las últimas 2 décadas en relación con las adjudicaciones de sedes para el Mundial y también los acuerdos de merchandising y derecho de explotación televisiva. De acuerdo con la investigación, ellos recibieron sobornos y comisiones de representantes de medios y empresas de promoción deportivas por más de 100 millones de euros desde principios de los 90 hasta la actualidad. A cambio recibían derechos mediáticos y de publicidad en torneos de fútbol en Latinoamérica. Los altos cargos han sido detenidos en un hotel de 5 estrellas con vistas a los Alpes. Estaban allí para reunirse
reunirse en su encuentro anual que arranca este viernes y donde habrá elecciones a la presidencia de la FIFA. Los arrestados han sido enviados a diferentes cárceles por cuestiones de seguridad y a partir de ahora empiezan los procesos de extradición. Han sido reclamados por la justicia de Estados Unidos porque los delitos que se plantean en este caso fueron pactados y preparados en territorio norteamericano y que los pagos que se realizaron mediante bancos también de Estados Unidos. Fernanda. Bueno, pues escandalazo, como decía, la investigación, como acabas de contar, parte de Estados Unidos, y estas son las contundentes declaraciones, no tienen desperdicio, de la responsable de esa investigación. And sports marketing executives who, according to the indictment, paid millions of dollars in bribes and kickbacks to obtain lucrative media and marketing rights to international soccer tournaments. Beginning in 1991, 2 generations of soccer officials used their positions of trust within their respective organizations to solicit bribes from sports marketers in exchange for the commercial rights to their soccer tournaments. They did this over and over, year after year, tournament after tournament. Bueno, es la verdad, la declaración entera es, en fin, o sea, una auténtica banda de delincuentes organizada dedicándose a cobrar durante, desde el año 1991, comisiones... Déjame destacar una cosa, Fer, y es la claridad con la que se expresa, claro, que no es la claridad con la que habitualmente hablan los representantes públicos en España, incluso de la Fiscalía, es decir, con la claridad que cualquier ciudadano desde 1991, temporada, campeonato, no sé cuántos, cobraron campeonato sobornos. año tras año, etcétera, etcétera. No. Vamos a ver, esto se sabe desde hace mucho tiempo, se sabe que en el Comité, lo hemos oído, hemos leído en todos los sitios que el Comité Olímpico Internacional, cuando concede las sedes, que los miembros del Comité Olímpico... Esto es FIFA también. FIFA. Sí, FIFA. No, pero los miembros... No sé, ya sé, pero que al margen de la FIFA, que los miembros... Está el Comité Olímpico del Comité Olímpico Internacional, que también cobran dinero, que también se les pagan sobornos, y además son cargos en los que la gente está un montón de tiempo. Joao Avelange, que yo creo que fue presidente de la FIFA, un brasileiro, pues yo no sé cuántos años fue presidente de la FIFA Joao Avelange, lo sé yo que no sé nada de fútbol. Os voy a pedir una sensación a la vuelta de publicidad, id pensando qué adjetivo decís para ilustrar un poco la sensación que os provoca este lodazal que hoy hemos conocido un poco más en detalle. Enseguida volvemos, titulares del día, con alguna cosa muy interesante, ya os lo adelanto, y el off the record, lógicamente.